Bien, esperamos 5 minutitos más, a ver si es que se conectan sus otros compañeros y largamos, ¿sí? Buenas tardes. Bien, para los que recién se están uniendo, estamos esperando si que se terminen de conectar los compañeros, así ya largamos con la clase del día de hoy, ¿sí? Clase nueva, unidad nueva en realidad. Así seguimos avanzando dentro de lo que es el curso, ¿bien? Vamos con lo que sería unidad 3. Bien, bueno, antes de comenzar con lo que es esta unidad, ¿sí? Vamos a hablar, sí, con respecto a lo que tenían que hacer de la clase pasada, el pequeño examen que les había tocado, que fue en grupo, que tenían que les había dado tiempo para ver si es que necesitaban, si es que querían agregarle algo, si es que querían modificarlo en cuanto a cómo lo habían hecho. ¿Sí? Bueno, todos ya lo enviaron, ¿bien? Eh, Buenas tardes, Saraí, ¿cómo estás? Las calificaciones, así les digo.
Bien. Eh, no sé cómo habrá sido el tema de que ustedes hayan visto, hayan repasado lo que son esos exámenes. Va, en realidad lo que fueron esas presentaciones que tenían que hacer. Les digo eso por el tema de que no están del todo completos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay trabajos como el tema del lugar de los hechos, en donde les faltaron algunas cosas sobre el lugar de los hechos, ¿sí? El de identidad humana exactamente lo mismo, cadena de custodia lo mismo. Eh, en cuanto al de fotografía forense, sí hay algunas partes sí que resultan como que no han entendido bien algunos conceptos o algunas situaciones dentro de el desarrollo de esos temas, ¿sí? Eh, a ver, ¿quiénes eran los chicos que estaban en el tema de lugar de los hechos? Bien. Estaban Naila, Anaí y Francisco, ¿verdad? Estás Anaí, y los otros chicos no están todavía. Bien. En cuanto a eso, ustedes pusieron los tipos del lugar de los hechos. Después colocaron el lugar de los hechos primarios, el lugar de los hechos secundarios, ¿sí? Y es lo único que han colocado, ¿verdad? ¿Qué más habíamos visto nosotros dentro del lugar de los hechos? Habíamos hablado del aseguramiento y la protección del lugar de los hechos, ¿sí? La diferencia entre escena del crimen y el lugar de los hechos, ¿sí? Son cositas que tendrían que haber ido agregando, ¿bien? Bien sintético, pero en cuanto a lo que era ese tema, ¿sí? Después la gente de identidad humana, que eran Jen y Yara, ¿sí? El cuadro de ustedes, chicas, está bien, ¿sí? Pero hay algunos conceptos que los tienen o no se los han, o no los han caracterizado de una forma correcta, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los conceptos, sobre todo, tienen que rever eso, la mayoría sí tienen que rever eso de lo que son los conceptos, ¿sí? Dentro de lo que es identidad humana, tenían también para agregar dentro del sistema filoscópico argentino, que ustedes colocaron la filoscopía, colocaron que nace con famoso Teach, no hablan de los deltas, hablan del concepto y no especifican que es un delta o porque es netamente déltico, ¿sí? Después, aquí tengo, en cuanto a lo que está en el custodia, que están las hermanas Lía y Marcos, ¿sí? Mm,
Bueno, están ellos, bueno, Lucía también algunas partes dentro de lo que es fotografía que hay algunos conceptos, sí, sobre todos, que no están siendo claros, ¿bien? Y por último los tengo a Janet, Mariela, Fabiola y Paola en cuanto a lo que es ruboscopía y keiloscopía, sí, que hay algunas cositas ahí que deberían de rever, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, yo acabo de darles algunas cosas ¿sí? que están incompletas dentro de esos cuadros que yo les solicité a ustedes. Así que van a rehacerlos ¿sí? Y me los van a mandar. Pero el rehacer, sí, el enviar de nuevo no es sobre los que ya hicieron colocarle o agregarle cosas, ¿sí? Sino hacerlo de nuevo, hacerlo desde el principio, en donde exactamente también se note que son un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, ¿sí? En donde partan desde un tema, partan, coloquen qué es, cómo se divide, cuáles son sus características, ¿sí? Sepan elaborarlo bien. Hola, Este, profe, ¿cómo está? Hola Ivonne, ¿cómo estás? Recién me puedo unir porque ayer tuve mi último parcial, me llenaron de parciales y no podía entrar a las clases. ¿Yo me puedo unir acá en esta actividad que van a hacer los chicos o que la van a rehacer? Bien, ¿quiénes son las que no estuvieron la clase pasada? Gabriela creo que es una, sí, e Ivonne. Ustedes serían grupo 6, ¿sí? ¿Y cómo es, profe? Lo que estoy escuchando es que de un tema tenemos que sacar características y desarrollarlo. ¿O Tienen cómo? que hacer un mapa conceptual o un cuadro sinóptico de un tema que hayan visto dentro de las unidades 1 y 2. Sí, deben de realizar un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, ¿sí? De cualquier tema que ustedes quieran. En este caso yo les había dado, sí, a modo de azar, los temas a los chicos, en donde teníamos lugar de los hechos, identidad humana, cadena de custodia, fotografía, y ruboscopía y keiloscopía, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar cualquiera de esos temas también, sí, y hacer su propio mapa conceptual o su cuadro sinóptico, ¿sí? Ah, dale, profe. Y se hace en un PDF, ¿no? O Sí, sea, con fotitos y eso. cuadro sinóptico. Ahí te muestro más o menos cómo debería de quedar. Dame dos Dale, segundos. profe. Bien. El de las hermanas Lía y Marcos, ¿sí? Debe de ser un poco más prolijo, chicos, ¿sí? En donde se entiendan de dónde salen cada una de las flechas que ustedes han ido realizando, ¿bien? De dónde salen, porque hay una flecha, por ejemplo, que viene súper larga desde arriba, que no se nota, ¿sí? Así que eso tratarían de ver ustedes. Y a ver, vamos a poner de ejemplo algo similar. Ahí. Ahí, Ivonne, puedes ver. Ah, sí, profe, genial. Ahí le voy a sacar una captura.
Ahí está, profe, gracias. Bien, algo parecido, sí, o similar a eso. Es un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, en donde obviamente si lo hacen en modo de mapa conceptual, sí, van a desdoblar prácticamente todos los conceptos del tema que ustedes hayan seleccionado, ¿sí? Pero obviamente ordenados, ¿sí? Tienen que ser sumamente concisos, en donde obviamente tengan, no sé, tiene que ser súper sintético, ¿sí? Donde no sé. Si hablamos de cadena de custodia, por ejemplo, ¿qué es la cadena de custodia? Características, objetivos de la cadena de custodia, formas, y pueden colocar algunos ejemplos, ¿sí? Más o menos así debería de quedar. Debe de ser completo, ¿sí? Pero a la vez debe de ser sintético, ¿sí? Tiene que ser sumamente sintético en donde elijan, ¿sí? Y redacten o escriban, ¿sí? Las palabras justas. No se explayan demasiado, ¿bien? Porque si no hace eso hace, sí, que cada cuadro que hagan ustedes sea demasiado grande también. Por ejemplo, en el cuadro que les mostraba recién de identidad humana, que es el de Jen y el de Yara, ¿sí? Pueden manejar conceptos más chicos, ¿sí? Y desglosarlo aún más. Por ejemplo, si hablábamos de identidad humana, ¿qué es la identidad humana? Después hablamos de qué es la papiloscopía, llamas de la papiloscopía y dentro, por ejemplo, de lo que es la dactiloscopía, sí, sacar una flecha de qué es la dactiloscopía, después hablar de Juan Bucetich y recién sacar otra flecha del sistema dactiloscópico argentino, por ejemplo, ¿sí? Y ahí colocar los 4 tipos fundamentales. Decime, Yara. El cuadro tiene que ser de cero y con los mismos, o sea, el mismo grupo, ¿no? Sí, 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 sí. Es el mismo grupo, el mismo tema, solo que desde cero. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Ya Bien. después me pongo en contacto con vos. Está todavía ya en cielo. Gracias. Profe, consulta, ¿en las vacaciones vamos a tener clases o no? O sea, el próximo viernes y el próximo. Sí, Ah, ok. sí, 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 sí. Hasta donde yo sé, sí, todavía no nos han notificado nada, pero yo creería que sí van a tener clases. Aparte es un viernes, mamá. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que hace referencia al día de hoy, ¿sí? Les decía que comenzábamos con unidad nueva, unidad número 3, unidad denominada medicina legal. ¿Alguien sabe a qué hace referencia la medicina legal o qué hablamos o a qué hacemos mención si nosotros nos referimos a medicina legal? Sí, se está grabando. A ver, ¿sabe alguno de ustedes a qué haría referencia la medicina legal o qué engloba medicina legal dentro de criminalística? A los medicamentos que estarían em, determinados por según según lo que nos receten, según los doctores, lo que se pueda consumir. Puede ser. A ver qué más.
Ah, y Lara, sí, te escuché, solamente no sé qué pasó y se cortó y me volví a unir. ¿Están, chicos? Como pillado. ¿Qué pasó? Anabel, decime, creo que levanta la mano. Soy Rosa, profe. La medicina Muy bien. es forense, también llamada como medicina legal, que es a través de la jurisprudencia médica o medicina judicial. Es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos. Bien, bien, bien. Dentro de esta medicina legal, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar a ver más detenidamente, ¿sí? Lo que hace referencia a las muertes, ¿sí? Que podamos encontrar dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Recuerdan que dentro de lo que es la criminalística, no solo estudiábamos homicidios y suicidios, ¿sí? Sino que veíamos diferentes tipos de situaciones que podían suceder, todas desde la parte delictiva, ¿bien? Pero obviamente siempre es necesario, ¿sí? Tomarnos en realidad un tiempo, ¿sí? Para poder ver este tipo de características que podemos encontrar dentro del lugar de los hechos o escenas del crimen, ¿ya? ¿Bien? Dentro de lo que es esta medicina legal, sí, nosotros vamos a tocar el tema de lesionología, ¿sí? Que dentro de lesionología vamos a ver las heridas por arma blanca, por armas de fuego, y también vamos a ver tipos de muertes, ¿sí? En donde vamos a hablar de muertes por suicidios o muertes por homicidio, ¿sí? Las características que tienen algunos tipos de muerte, comenzando por lo que son las muertes por asfixia. Dentro de las muertes por asfixia, ¿sí? Nosotros trabajamos muy a menudo con las que hacen referencia al suicidio, ¿sí? Y a personas, ¿sí? Que han tomado este camino de quitarse la vida de distintas maneras, entre ellas una de las más comunes que se puedan llegar a encontrar siempre son las del tema de ahorcaduras, ¿sí? Que obviamente provienen de muertes por asfixia. ¿Cómo se dan este tipo de muertes? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que presenta el cuerpo que nos da a nosotros algún indicio de que esta persona se quitó la vida y que no fue no fue un homicidio, ¿sí? Aunque muchas veces algunos homicidios, ¿sí? Quieren hacerlos pasar por suicidios, ¿bien? Entonces ahí en donde ustedes tienen que ver, eh, al menos saber cuáles son las características principales que tiene cada cuerpo, dependiendo el tipo de muerte que haya tenido, ¿sí? Bueno, dentro de las heridas por arma de fuego, por armas blancas, ¿sí? Hay características que nosotros vamos a ver, como por ejemplo tipos de cortes, que hablan de heridas que fueron antes de la muerte, ¿sí? Y otras heridas que se realizaron después de muerte. Bien, entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de lo que es esta nueva unidad. Bien. En cuanto al tema de conceptos, sí, yo directamente les voy a enviar, sería un pequeño apunte en donde van a ir viendo estos conceptos. ¿Sí? Eh, Hoy vamos a comenzar entonces con lo que hace referencia a las muertes por asfixia.
No sé qué lo que acabamos de hacer. Es abrir un- Me dicen, chicos, cuando estén visualizando, ahí deberían estar viendo algo. ¿Se ve algo, chicos? No, profe. No, no, profe, no, no se ve nada. Me parece que la cosa está carga. Definitivamente voy a terminar prendiéndole fuego a mi máquina. Por lo menos estaríamos entendiendo el tirón. Muy bien. Bueno, mientras se va cargando esto, sí, es lo feo de tener clases virtuales, la verdad que sí, Ana. Mientras se va cargando, ¿quiénes son los otros chicos que no han estado en la clase pasada? Profe, ¿Sí? hola, buenas tardes. Disculpe, quería saber si entregó la nota. Con respecto a los trabajos prácticos, a los cuadros sinópticos, mapas conceptuales que tenían que realizar, acabo de hablar de eso. Es en donde tienen que rehacerlos, sí, todos de nuevo, porque han tenido muchos errores, ¿sí? Se notaba como que no tenían entendido el tema, o si lo tenían entendido, no lo habían podido explayar, ¿sí? O colocar de una manera adecuada sobre la forma en la que yo se los había solicitado, ¿sí? Entonces tienen que rehacerlo de nuevo. Ese rehacer, van a tener tiempo únicamente de hacerlo hasta el día lunes a la tarde. Bien, no les voy a dar mucho tiempo. ¿De qué trabajo estaré hablando? En el cuadro sinóptico que tenían que hacer la clase pasada, o mapa conceptual que a vos te tocó fotografía, Hay que rehacerlo de nuevo. sí. Ajá. Ah, bien, bien, bien. Bien, Gabriela, vas con Ivonne, ¿sí? Pónganse en contacto para que entre las dos seleccionen un tema dentro de los que les mencioné hace un ratito y hagan sus mapas conceptuales o cuadros sinópticos en referencia a eso, ¿sí? Bueno, y seguimos a la espera de que esto se descargue, se abra.
Profe, una pregunta. Después de que lo que hagamos al trabajo, ahí recién nos va a poner en nota o no. Sí, ahí recién los voy a colocar. ¿No? Mm, ok. Miren cuántas chances que doy, ¿eh? Ni en los parciales tenemos tantas chances, profe. Sí, señora, sí, señora. Obviamente que terminando esta unidad de medicina legal van a tener un parcial como debe de ser, ¿sí? Yo busqué formas, para que ustedes puedan trabajar, puedan aprobar, puedan levantar notas, ¿sí? Pero, no sé, algo está pasando ahí, así que vamos a ir a lo clásico. En la unidad 3 vamos a lo clásico. Y no sé por qué se abrieron tantas carpetas, pero bueno. Presentar. Estamos ahí. Sí, profe. Pueden visualizar ahí, chicos, o ya no se ve nada. No, profe, no sabe nada. Ahora se supone que sí, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, pero no la clase, se pide que lo presenten. ¿Estamos? Bueno, entonces, dijimos que vamos a comenzar, sí, con tipos de muertes. En este caso vamos a comenzar con las muertes por asfixia. ¿Qué es una muerte por asfixia? ¿O qué es la asfixia en realidad? ¿Sí? La asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar porque la garganta o la tráquea están bloqueadas. O sea que algún objeto está bloqueando las vías, provocando que no llegue suficiente oxígeno a los pulmones. Dentro de las asfixias, ¿sí? Tienen una clasificación donde las clasificamos por acción mecánica externa, ¿sí? Como es el ahorcamiento, la estrangulación y la sofocación. Después las clasificamos por penetración de sustancias en las vías respiratorias, como es el enterramiento, el confinamiento o la sumersión. ¿Cuáles son los signos y síntomas comunes dentro de las asfixias?
¿sí? Se describen 4 periodos. Dentro de esos periodos, nosotros vamos a estar hablando del primer periodo, que es el periodo cerebral, en donde el individuo manifiesta desvanecimiento, vértigo, zumbido en los oídos, les agarra como esa sensación de angustia, un pulso acelerado, respiración lenta y pérdida del conocimiento. Después, en el periodo de excitación cortical, ¿sí? Que es el segundo periodo, acá nosotros vemos que comienzan a haber convulsiones generalizadas, hay micción y vegetación, sudoración, la cara se pone cianótica, presenta una hipertensión arterial, una semierección y hasta una eyaculación con pérdida de sensibilidad. Después tenemos lo que es el periodo de apnea, que acá es en donde se paraliza la respiración y hay un aumento de la cianosis. Y por último, ¿sí? Que es el periodo del paro cardíaco, en donde el corazón realiza ese proceso de un aceleramiento súper rápido y por último, ¿sí? Se produce lo que es el paro cardíaco. ¿Bien? ¿Alguien sabe qué significa cianosis o que notemos o veamos una cara cianótica? Y cuando notamos en la persona un color azulado. Bien, exactamente. Cuando se nota, ¿sí? ese azul dentro dentro de la piel, ¿sí? O sea, vemos que la persona, perdón, comienza a ponerse media azul. Ahí es en donde entra este término, ¿sí? Que es cara cianótica, o se comienza a notar esa cianosis, ¿sí? En cuanto a las asfixias por ahorcamiento, ¿sí? Hablamos de que es una variedad de asfixia mecánica por la cual el individuo, sujeto por el cuello a un lazo y atado a un punto fijo por encima de un plano constructor, determinado por el peso del cuerpo suspendido, se realiza una compresión de los vasos, nervios, órganos del cuello, produciendo la muerte. La suspensión del cuerpo es un factor determinante dentro de lo que es la clasificación de los ahorcamientos, ¿sí? Nosotros vamos a tener ahorcaduras completas e incompletas, simétricas o asimétricas, y típicas o atípicas, ¿sí? Dentro de las ahorcaduras completas o incompletas van a depender de la altura a la que ha quedado el cuerpo después de la suspensión. En la ahorcadura completa, ¿qué es lo que pasa? Todo el cuerpo está suspendido en el aire, ¿sí? Y en una ahorcadura incompleta hay una parte mayor o menor del cuerpo, la cual está tocando tierra, ¿sí? O alguna superficie, por lo que la tracción sobre el lazo suspensor no corresponde a todo lo que sería el peso corporal. Dentro de las ahorcaduras simétricas o asimétricas, nosotros hablamos de que estas variedades están condicionadas por la situación del nudo, ¿sí? O sea, en donde aparezca el nudo va a tener que ver con una ahorcadura simétrica o asimétrica. Cuando una ahorcadura es simétrica, es cuando el nudo se encuentra situado en la línea media, ¿sí? Por lo que habrá una ahorcadura simétrica anterior y otra posterior, ¿sí? Vamos a estar hablando que puede estar a esta altura, ¿sí? A la altura de la garganta, o a la altura de la nuca, ¿bien? Y si vemos que el nudo se encuentra en cualquiera de los laterales, ¿sí? Ya sea derecho o izquierdo, ¿sí? Vamos a estar hablando de un colgamiento asimétrico. En cuanto a las ahorcaduras típicas o atípicas, vamos a ver que las típicas son todas aquellas, ¿sí? Que están exclusivamente con el nudo situado en la línea media de la parte posterior del cuello, ¿sí? O sea, acá. Nosotros
nosotros vamos a tener una aortadura típica cuando encontremos el nudo situado en la parte posterior del pecho, ¿sí? Y si encontramos el nudo en cualquier otra situación, ¿sí?, va a corresponder a lo que sería una aortadura atípica. En la imagen, ¿sí?, están viendo lo que sería una aortadura incompleta, en donde nosotros podemos ver que la víctima sí está tocando tierra, o sea que el ahorcamiento no está dado con la totalidad del peso de la víctima. En cuanto a las fases, ¿sí?, que hay dentro de una ahorcadura, ¿sí?, tenemos tres fases. Tenemos la fase de cerebral, la fase convulsiva y la fase asfíctica. Dentro de la fase cerebral, nosotros vamos a estar viendo, ¿sí?, qué es lo que sucede. Acá la anoxia estimula lo que es el sistema nervioso central, que se va a manifestar con el zumbido de los oídos, una visión quizás de luces centellantes, hormigueo y esa famosa sensación de angustia, ¿sí? La fase convulsiva es derivada de, obviamente, la estimulación cerebral de un grado ya más intenso, en donde, ¿qué es lo que sucede acá? Aparecen las convulsiones generalizadas en la cara, músculos respiratorios, extremidades, pudiendo eliminarse deposiciones y orinas y eventualmente una eyaculación, ¿sí? Y dentro de lo que es la fase asfíctica, es la fase en donde ocurre la depresión de las funciones cerebrales, ¿sí? Existe lo que es la pérdida de la conciencia, la persona cae en un coma profundo, la cianosis es una cianosis ya más intensa, en donde aparece una respiración superficial y muy lenta. Esto va a ir ocasionando lo que es el relajamiento muscular y la pérdida de reflejos, ¿sí? Esta fase, la fase asfíctica, es una fase irreversible, en donde obviamente la muerte es aparente y conduce quizás a una siguiente fase que es la denominada de muerte real, en donde en esta fase es en donde desaparecen absolutamente todos los signos vitales. Dentro de las lesiones cadavéricas que nosotros podemos encontrar en personas que hayan sufrido asfixias, vamos a ver que son variables, ¿sí?, al igual que los factores patogénicos producidos por las mismas. El síndrome asfíctico se presenta discretamente en la mayoría de los casos, en donde los pulmones se congestionan, mientras que el enfisema subpleural es más frecuente, ¿sí? Entre estas lesiones cadavéricas, nosotros podemos tener las lesiones traumáticas, que estas se pueden presentar en la región del cuello, a causa de las presiones y tracciones ejercidas por las ligaduras sobre los tejidos y órganos de dicha región. Siempre vamos a estar hablando en todo lo que es la zona del cuello, ¿sí? Acá nosotros vamos a poder observar principalmente lo que son los surcos equimóticos, ¿sí?, que pueden ser hondos, y están caracterizados por manifestarse en forma de canal. Puede ser un canal apergaminado, que tiene que ver con la desecación de la dermis, cuando la epidermis ha sido arrancada, la piel se torna más delgada y transparente, o puede también llegar a ser blanquecino, ¿sí? Puede también presentar medidas angostas o anchas, puede ser suave, puede ser extenso y hasta puede presentar un bordes imprecisos, ¿sí? Cuando yo hablo de este surco equimótico, voy a estar hablando de la marca, ¿sí?, que va a dejar ya sea el lazo, la cuerda, con lo que se haya producido la ahorcadura, ¿sí? Puede ser ancho, como les decía, puede ser angosto, puede verse blanco. Ustedes, no sé, si vamos a hacer una prueba, por ejemplo, si colocamos una bandita elástica a la vuelta de nuestra muñeca, ¿qué es lo que pasa? Se marca, ¿sí? Vamos a presentar una marca
de lo que sería esa bandita elástica. Que esa marca, dependiendo también el tipo de piel y cómo sea nuestra circulación, va a presentar algún color característico, ¿sí? Aunque la mayoría de las veces se va a hacer ese surco en donde la piel, ¿qué es lo que hace? Se hunde un poquito, ¿sí? Y queda blanda, ¿sí? Estas mismas características, así como esa pequeña prueba que podemos hacer, son las mismas que vamos a ver nosotros en el cuello de lo que serían las víctimas, ¿sí? Esto siempre hablando de lo que son las lesiones traumáticas, ¿sí? En cuanto a las lesiones profundas, acá pueden llegar a darse luxaciones o fracturas raquídeas, ¿sí? Y estas se presentan en el cuello de la mayoría de los muertos a causa por ahorcadura. Sobre todo cuando estamos frente a una ahorcadura completa, ¿sí? En donde todo el peso del cuerpo, sí, que dio esa ahorcadura, ¿sí? Y es el que puede provocar estas fracturas raquídeas o estas luxaciones, ¿sí? En cuanto a lo que son las lesiones carótidas, estas se crean dentro de la zona equimótica y tiene que ver con la aparición de desgastes transversales en la túnica interna, ¿sí? Las cuales son provocadas por la poca elasticidad que presenta, ¿sí?, esta zona. También es frecuente encontrar equimosis tubulares, ¿sí?, que tiene que ver con los tejidos celulares subcutáneos, musculares, laringeas y retrolaringeas, ¿sí? También se pueden provocar o podemos encontrar desgastes musculares sin infiltraciones sanguíneas en las regiones supra e infrayoideas y de lo que es el esternocleidomastoideo, ¿sí? Y después tenemos las lesiones agónicas, que son las que se producen en erosiones, ¿sí?, y equimosis diversas en lo que pueden ser las manos, ¿sí?, que están precedentes de contusiones quizás en contra de un plano resistente o jugoso durante el periodo de las convulsiones, ¿sí? Son características que ustedes sí o sí van a tener que saber cómo se dan o cuáles son las características que presentan, ¿sí?, para poder identificar siempre que la persona o la víctima, ¿sí?, haya tenido este tipo de muertes, ¿sí? También otra de las características que se dan son las hemorragias oculares y traqueales, ¿sí? Cuando hablo de hemorragias oculares y traqueales, sí tiene que ver con la presión que ejerce el lazo alrededor del cuello, en donde nosotros vemos que al apretar, ¿sí?, la sangre como que necesita circular, ¿sí?, entonces va haciendo fuerza, ¿sí? En donde nosotros las podemos ver mejor estas hemorragias, este tipo de hemorragias, y va a ser en los ojos y en las tráqueas, ¿sí? En los ojos se pueden dar de forma de líneas horizontales o verticales, dependiendo de la presión, ¿sí?, y la posición que haya tenido el cuerpo. Y las traqueales, ¿sí?, este tipo de hemorragias, ¿sí?, como ven en esta imagen o en esta otra, ¿sí?, se presentan como rupturas también dentro de lo que es las tráqueas, ¿bien? En cuanto a lo que es el lazo y el punto de suspensión, ¿sí?, cuando yo hablo de lazo, voy a estar haciendo referencia a cualquier elemento, ¿sí?, que puede ser una soga, puede ser un cable, ¿sí?, que son los que nos van a dar el soporte para poder realizar lo que sería este tipo de modo, ¿sí? Como les decía, tanto el lazo como el punto de suspensión son variables en los distintos casos de ahorcadura. El lazo sirve como prensa y debe de ser suficientemente largo y resistente, de cualquier naturaleza, pero flexible. Muchas veces lo más común o lo más ordinario es el empleo de cuerdas, ¿sí?, pero pueden ser corbatas, pañuelos, cintas, mangas de camisas, sábanas enteras o detalladas, cortinas, correas, medias, cinturones, hebrillas, ¿sí? Cualquier elemento, sí, que sea suficientemente largo, resistente y flexible, puede convertirse en lazo,
¿sí? Y según su naturaleza se van a distinguir en blandos y rígidos agudos, lo que obviamente va a influir en el aspecto del surco que quede alrededor del cuerpo. ¿Cómo se producen estas ahorcaduras? ¿Sí? El lazo puede disponerse dando una vuelta o más de una, rodeando el cuello y cerrándose por un nudo, que algunas veces es corredizo y otras veces es fijo, ¿sí? La situación del nudo es muy variable y según sea, se puede llegar a definir lo que son las suspensiones simétricas y asimétricas o típicas y atípicas. En cuanto a lo que es el punto de suspensión, es el que es por donde se va a pasar el lazo, ¿sí? Y es el que se va a dar ese soporte, ¿sí? Para que la persona pueda colgarse. Y obviamente tiene que ver o se convierte en punto de suspensión cualquier objeto elevado con la necesaria resistencia para sostener lo que es el peso del cuerpo. Pueden ser vigas, ramas, de árboles, parte superior de una ventana, ventanas, rejas, ¿sí? En donde la cama puede convertirse también en un punto de suspensión o en un punto de suspensión incompleto, ¿sí? En cuanto a las asfixias por estrangulamiento, estas tienen que ver con también asfixias mecánicas, ¿sí? Por constricción del cuello, en forma directa, que pueden ser por la mano, sin requerir una suspensión, cuyo fin es el de oponerse al pasaje del aire. En ciertas circunstancias, el agresor adiciona lo que sería un mecanismo de palanca entre el brazo y el antebrazo. En imágenes ustedes ven 3 tipos de asfixias por estrangulamiento. Las 3 nos van a dar exactamente el mismo resultado, pero nosotros vamos a poder ver las características de estas asfixias. La primera es una asfixia por lazo, en donde nosotros vamos a encontrar este surco, y este surco muchas veces va a tomar, ¿sí? O va a calcar o a imitar el lazo con el que se ha producido la asfixia. Después tenemos la asfixia manual, ¿sí? Que es la ejercida manualmente, por las manos, ¿sí? En donde el surco, ¿sí? Va a ser un surco distinto, en donde la marca que puede adoptar este surco, ¿sí? Va a ser, no va a ser regular, ¿sí? Como el de un lazo, sino que va a ser irregular, en donde podemos ver marcas anchas o marcas más finas, ¿sí? Y por último, con objetos cilíndricos, en donde únicamente nosotros vamos a poder ver el surco, ¿sí? En la parte delantera, ¿sí? En donde únicamente se ejerció presión para oponernos al pasaje del aire. Después tenemos las asfixias por sofocación. Estas se producen cuando obviamente existe el impedimento a la entrada de aire a las vías respiratorias ocasionado por un taponamiento de las vías. Es eventualmente consecuencias accidentales, ¿sí? Sobre todo el taponamiento facial, o también una forma de suicidio, aunque para este fin es una variante excepcional, ¿sí? Dentro de estas asfixias por sofocación, ¿sí? Vamos a tener las de sofocación externa, indirecta, sofocación interna, sofocación externa, indirecta, y carencias de aire respirable. En la primera, en una sofocación externa directa, nosotros acá vamos a encontrar una obstrucción de las aberturas respiratorias externas, que son boca y nariz, mediante objetos que impidan la entrada de aire a los pulmones. Después tenemos los de sofocación interna, que acá encontramos una obstrucción de las vías aéreas por acción de objetos, cuerpos extraños polvosos o polvorientos. Sofocación externa indirecta, esta tiene que ver con la comprensión mecánica externa y la inmovilización de las secciones torácicas y abdominales, que van a impedir lo que es el movimiento respiratorio y las consiguientes ventilaciones pulmonares. Y por último tenemos las de carencia de aire respirable, que es indirecta,
es produciendo circunstancias que puede ser el confinamiento en un ambiente no ventilado, en donde obviamente se agota la capacidad de oxígeno, produciéndose finalmente lo que es la asfixia. Dentro de la asfixia por confinamiento, también llamada asfixia por carencia de aire, es una asfixia mecánica que se produce en casos en donde el sujeto no tiene oxígeno disponible por encontrarse en un ambiente cerrado o muy profundo si se haya abierto. Los signos que nosotros vamos a tener en este tipo de asfixias, ¿sí? Va a ser una congestión visceral, equimosis, un edema pulmonar agudo y una dilatación pulmonar aguda. Después tenemos la asfixia por sumersión, ¿sí? Que está ocasionada por respirar debajo del agua o por perder la respiración bajo el agua. Es una variedad de asfixia mecánica desencadenada por la penetración de una materia líquida, semilíquida, en las vías respiratorias, ¿sí? Una de las más comunes, sí, son estas sumersiones o estas caídas fortuitas al agua, ¿sí? Y también puede ser quizás en una persona que ha caído sobre un tacho grande de pintura, o sea, desmayado y justo ha caído ahí. Otra materia que puede tener una consistencia más o menos fluida, sí, puede ser el lodo, puede ser el hidrógeno. Dentro de este tipo de caídas, ¿sí? O este tipo de asfixias, ¿sí? Se encuentran 4 etiologías, que es la accidental, que como les decía recién, la caída fortuita en el medio líquido, o también una imprudencia natatoria. Puede ser suicida, puede darse esta sumersión como un medio suicida. Puede ser un homicidio también, en donde la sumersión criminal, si bien es cierto, es muy rara y difícil de demostrar, aunque obviamente esto va a depender de la forma en que se haya llevado a cabo. Y por último, algo que está relacionado a la historia de este tipo de muertes, ¿sí? Como son los suplicios, en donde en la época de los romanos, que son quienes emplearon este medio de suplicio, ¿qué hacían? Arrojaban al Tíbet a todos los condenados cargando piedras. Entonces era medio imposible que estas personas, sí, o sea, los condenados, pudieran salir a flote. Entonces, de esa forma, les provocaban la muerte por ahogamiento. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Me siguieron perfectamente? De ser así, los niveles nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Recuerden que tienen hasta el día lunes únicamente para enviarme lo que son sus cuadros conceptuales o sinópticos. Y decime, Gaby. Dale, profe. Muchas gracias. Nos vemos, Iván. Profe, Sí. yo le mandé tipo como un concepto, como un coso por foto, por el tema del levantamiento, que a mí me falta el de la pisada y el de los labios. ¿Así está bien o no? Sí, está bien así. Ah, bueno, profe, era eso. Gracias. Bien. Nos vemos. Profe, una consulta. Sí, ya. Aparte del delta, ¿sabe qué sería el delta?
¿qué otra cosa más o menos, para tener una idea, habría que agregarle, aparte de hacer la explicación más corta al cuadro? Como ustedes lo realizaron, sí, está bien. Solo que tendrían que ubicar mejor los cuadros, ¿sí? Deberían de darle una mejor ubicación en cuanto a cómo se van desplegando lo que serían las flechas con los cuadros, ¿sí? Profe, una pregunta, que lo hacemos más resumido. Sí, un poco más sintético en cuanto a lo que son los conceptos. Ah, ok, ok. Perfecto, gracias. Gracias, profe. Nada, nos vemos. A ver, Nos vemos. ahora leo bien tus mensajes. No, profe. El día lunes tienen para presentar absolutamente todo el trabajo. No, no, no. Y vemos